¿Podrías explicar un poco así por encima cuáles son los requisitos que se necesitan para poder coger este tipo de legislación? No, básicamente tener deudas que no puedas pagar. Vale, o sea, que te miran que no tengas ingresos, que no tengas... No, al contrario, tienes que, en realidad, no tener ingresos cero es muy raro, porque al final o cobras una pensión, o cobras un desempleo, o cobras... No tienes que estar en la indigencia totalmente, porque hay casos de directivos con salarios muy importantes que a lo mejor por la bajada de un bonus, imagínate que tú estás acostumbrado, eso pasó también en la anterior crisis, tú estás acostumbrado a recibir unos bonus muy importantes anuales y tienes un nivel de vida pues muy elevado y además estás endeudado también muchísimo, es decir, y estás en la rueda esa que si se para, es decir, si el bonus no te llega, entras en insolvencia porque no tienes capacidad de pagar a corto. Eso ya es la insolvencia. Falta de liquidez. Es falta de liquidez. No hay más. Es como una empresa. Es decir, se acabó la caja. Entonces, ahí ya tienes la obligación. Hay una obligación legal de los administradores de empresas de presentar el concurso. Obligación, no es que uno quiera. Y en persona física no es que haya una obligación, pero tienes la oportunidad de entrar en este procedimiento para paralizar las demandas, embargos, pararlo todo, poner orden, el juez lo mira, te cancela el 100% de las deudas. Evidentemente hay complejidades, porque si ahora te he puesto un caso de un directivo, pues ese concurso, ese procedimiento será más complejo. ¿Por qué? Porque evidentemente seguro que tiene activos, que tiene... Es decir, es un procedimiento más complejo. Pero la mayoría de casos son concursos que se les llama sin masa, donde no tienen nada, viven de alquiler, no tienen vivienda, aunque la vivienda habitual se protege también en el concurso. Pero normalmente los más rápidos, que duran 5 o 6 meses para eliminar sus deudas, no tienen nada, sí que tienen su salario, ¿vale? Pero como el salario mínimo, ahora es muy elevado, pues es inembargable también. Al final no cuenta como masa activo. Se quita de la ecuación, por así decirlo. Correcto. Bien, ¿Y cómo se bien. relaciona todo esto con la ley de la segunda oportunidad? Es que esto es la ley. Esto es la ley para particulares. La ley de segunda oportunidad es una ley para particulares y autónomos emprendedores. Vale. Y la ley, pero que está dentro de la ley concursal, Vale. No, que trata a las empresas también. Estamos intentando entender, Claro. y perder nuestra ignorancia. Sí. Yo tengo una pregunta también un poco ignorante, pero No es ignorancia, es que si nos la puedes resolver. falta información. Antes de que las personas físicas se pudieran acoger a esta ley, ¿qué pasaba si entrar en insolvencia, si no podían pagar sus deudas? No había nada, por eso que cuando estalló la crisis, que empezó a ir todo mal de golpe, de un día para otro, todo el mundo estaba en la ruina. Entonces, la única herramienta que existía era la ley concursal de aquel momento, que dentro no estaba la ley de segunda oportunidad para particulares, y nosotros lo único que hacíamos es, en algunos casos, cogíamos a ese particular y le decíamos, te voy a aplicar la ley concursal como de empresas y te voy a conseguir un 50% de tu deuda bancaria de préstamos personales, una quita del 50%, y el resto te voy a conseguir 5 años. Pero teníamos que conseguir mayorías de los acreedores que nos firmasen notarialmente que estaban de acuerdo. Era una negociación. Es decir, no había equilibrio, estabas prácticamente vendido. Es decir, sí que se firmaban, pero no, realmente con esta ley el banco no se puede oponer. Básicamente, si el juez cumple con todos los requisitos, es automático que se le exonera, se le perdona el 100% de la deuda. El banco no puede decir nada, salvo que descubra que hay alguna mala fe, evidentemente. El 100% de esos créditos que te he dicho, es decir, la hipoteca no, siempre es el 100% de todo el resto de deuda. Y ahora con la deuda pública pues han puesto los límites de 10.000 euros, que es injusto totalmente, porque normalmente quien arrastra ese tipo de deudas, más de 10.000, son emprendedores y empresarios que se les ha caído su empresa y han asumido personalmente deuda de Hacienda porque Hacienda le ha derivado la responsabilidad al administrador. Bueno. Entonces, antes podías ir y limpiarte totalmente y empezar de nuevo, por tanto, es injusta y creemos que Europa, el Tribunal Europeo, acabará de alguna manera echando para atrás esta ley, este artículo, porque realmente esta ley de la segunda oportunidad nació en su día para de alguna manera rehabilitar a empresarios
para que lo volviesen a intentar, para que generasen riqueza de nuevo, para volver a emprender. Claro, si tú le limitas el tema de la deuda de Hacienda y Seguridad Social, que es la más peligrosa de todas, que si tú tienes una empresa te recomiendo que lo primero que pagues antes de quebrar sea a ellos, pues es totalmente injusto. Pero bueno, creemos que al final se hará justicia. Has comentado que no todas las personas que entran en insolvencia se acogen a esta ley de la segunda oportunidad y que por tanto tenéis todavía margen de crecimiento en cuanto al mercado. Vuelvo un poco en dirección a qué pasa con esas personas que no se acogen a ningún tipo de ley de segunda oportunidad o en su momento de concurso aplicado a persona física. ¿Viven en morosidad todas? Sí, luego hay casos en los que si no se les aplica la ley de segunda oportunidad por alguna razón, ¿vale? No cumple los requisitos, tampoco pueden acoger a una reunificación de deudas porque no encaja, porque no tienes a los acreedores que te negocian quitas, pues nada, es decir, estás en insolvencia y tendrás que algún día con un golpe de suerte generar cash y al cabo de los años repagar. Normalmente las deudas al cabo de meses, incluso ciertas deudas al cabo de meses se vende, otras al cabo de años, las deudas se venden con descuento a fondos mal llamados buitre o bien llamados, depende de quién tal. Entonces, fondos que compran deuda y las compran con un descuento muy elevado, entonces al cabo de años negocian quitas también muy elevadas. Si tú has podido de alguna manera ir a mejor fortuna, pues puedes ir liquidando deudas. O trabajando con empresas como la nuestra, que también ayudamos en ese sentido. Nosotros gestionamos deudas del deudor. Al final, lo que comento es que se está profesionalizando la parte de la gestión de deuda del deudor. De siempre han existido empresas profesionalizadas y grandes de la gestión de deuda del acreedor, empresas de recobro, de compra de deuda, ¿no? Todo está muy profesionalizado desde hace muchos años. Ahora, ¿qué pasa? Que estamos naciendo empresas que gestionamos volúmenes de deuda elevadas de la parte del deudor. De alguna manera se está equilibrando las dos partes de Comentabas que muchos de vuestros clientes son empresarios que por cualquier motivo no ha salido bien su negocio y tienen que acogerse a esta ley de la segunda oportunidad. ¿Qué perfiles soléis encontrar en su mayoría? Y si nos puedes, esto igual ya es más confidencial, pero algún caso, si nos puedes explicar algún caso que te llamara la atención, de, o sea, mira, un emprendedor que le pasó esto, un padre de familia que le pasó no sé qué. Al final hay miles de casos. Es decir, pero de empresarios, pues bueno, hay de todo. Al final, incluso hay empresarios ahora que se están limpiando de deudas de la anterior crisis, la de 2008. Vale. Hay empresarios que se están limpiando de deudas de la pandemia también. Les prestamos muchos ICOs que se dieron y que al final hubo sorpresas. Hay muchas startups que presentan concurso porque al final no traccionan y tienen deuda en ISA, por ejemplo. La típica deuda en ISA que no pueden devolver porque no ha traccionado en una fase muy inicial, acaban en concurso. Tienen que cerrar la empresa. Hay muy poca cultura en España del cierre de empresa. El crear una empresa se hace en minutos, ¿no? Y es fácil, no necesitas ni abogado. Pero cuando tienes que cerrarla, ya empiezan los nervios, los lloros y el no saber cómo hacerlo. E incluso cuando no tiene deudas, ¿vale? El proceso de disolución y liquidación. Pero cuando tiene deudas aún es peor. Y encima la ley te dice, oye, urgencia, es decir, si tienes deudas, tienes un par de meses para presentar el concurso. No te duermas porque si no, te van a derivar la deuda a ti como administrador. Y si te derivan, ahora la ley te prohíbe la ley de segunda oportunidad. Es decir, si te ha derivado porque has sido lento en tu obligación, has sido con retraso en tu obligación de presentar concurso, tienes un problemón. Entonces, al final... Y además estamos hablando de sociedades limitadas de responsabilidad. Sí, responsabilidad limitada. Si tú no presentas concurso en plazo, si tú no presentas concurso en plazo, te derivan la responsabilidad. Claro, es que Hacienda, Seguridad Social y los bancos, pues si son espabilados también, te presentan la demanda y te la derivan. Te derivan la responsabilidad como administrador de la deuda que tenía la sociedad. Sí. Si no has cumplido con tu obligación legal de presentar concursos. Pero en cumplir los plazos. Sí. Y son plazos muy cortos. Porque ahí se entiende como que
puede haber una especie de mala fe o de... No, mala fe, no, al final siempre es desconocimiento. No, al final el empresario nunca quiere reconocer cuando está en preinsolvencia o en insolvencia, nunca quiere reconocer, siempre piensa que puede salvar esa situación. Sí. Y entonces entras en una fase en la que te puedes retrasar y entonces puede ser un concurso culpable, no fortuito. Y si un juez te dice que es un concurso culpable, se deriva toda la responsabilidad, aunque Hacienda y Seguridad Social son más rápidos incluso que el juez y te lo derivan antes. Por tanto, cuando tú tienes que ser muy honesto contigo mismo, si tú ves, a ver, un aplazamiento de Hacienda y Seguridad Social, un aplazamiento aprobado no es insolvencia, es cuando, por ejemplo, incumples el aplazamiento y lo incumples durante 2 meses o tienes un incumplimiento generalizado en el pago ya de proveedores, del préstamo que ya, oye, presenta concurso porque las consecuencias luego son peores. Insisto, antes del 2022, si a ti te derivaban responsabilidad, podías limpiarte de esa deuda en la ley de segunda oportunidad, pero la han limitado. Por tanto, si te derivan, olvídate, porque es una prohibición para acogerte a la ley de segunda oportunidad. Por tanto, ojo, ¿sabes? Hay que ser rápidos. Oye, no pasa nada, pasa página, presenta concurso, que encima, si no tiene masa, eso se va a cerrar en 2 meses en el juzgado, es súper rápido, y te olvidas, te quedas tranquilo. Y ya está, tienes el cierre ordenado. Has comentado, ¿no? que ahora con la nueva modificación del 2022 eran hasta los 10.000 euros estos que comentabas, ¿no? No, antes no había límite. Es decir, podías eliminar 1 millón de Hacienda y ahora Además, el máximo en la administración pública es 10.000 euros. Un poco, pues, para proteger al Estado, ¿no? Pero al final es incongruente con la directiva europea de insolvencia que te dice lo contrario. pregunta, Ya veremos. pregunta yo creo que interesante para la gente que nos está escuchando. Una persona que se acoge a esta ley de la segunda oportunidad, ¿se le pone un asterisco al lado de su nombre? Quiero decir, Ya, te entiendo. después de esto, a la hora, me imagino, a la hora de ir a pedir un préstamo bancario, personal, o incluso poder acogerse una segunda vez a esta ley de la segunda oportunidad, en ese momento hay un asterisco al lado de ese nombre. No, tú tienes la sentencia que te da el juez, te elimina el 100% de la deuda, ¿no? Sí. Entonces, los bancos automáticamente tienen la obligación de sacarte de las NEF, de los registros de morosidad, y de la CIRBE, el apunte que hay en el CIRBE de incumplimiento. Sales de esos registros donde a ti otra entidad, cuando tú le vayas a pedir un préstamo, es lo que va a mirar. Es como tu historial crediticio, que es diferente al anglosajón. Aquí te va a mirar las NEF, CIRBE, oye, está limpio, pues le doy un préstamo. E incluso la misma entidad te lo puede dar, porque al final son entidades tan grandes que no. Entonces, por eso no hay problema. Es decir, al final te cancelan y tú puedes volver a pedir préstamos. Y además, has dicho lo de volver a presentar algún día otra vez la ley de segunda oportunidad. Al final, antes eran 10 años y ahora lo han reducido a 5 años. Tú en 5 años puedes volver a acogerte. Ahora bien, si eres un año que vas calentando otra vez y pides préstamo. No, ahora bien, yo creo que tiene sentido eso más para el emprendedor. ¿Por qué le digo eso? Es decir, porque al final tú lo vuelves a intentar y si te caes otra vez, te levantas, ¿no? Como se dice por ahí. Oye, pues te doy la posibilidad de, si has sido buena fe, acogerte otra vez y empiezas de cero, ¿no? Segunda oportunidad real. Claro, un consumidor que vuelve a sobreendeudarse, cuidado porque los jueces cada vez se ponen más duros en ese sentido de decir, oye, ¿otra vez? Pero entonces sí que hay un registro. No, hombre, Conocen que esa persona... Hombre, judicial. Yo te digo, no, para pedir préstamos no. Ya. Puedes pedir préstamos. Pero aquí sí que se te va a valorar, cada vez se valora más la buena fe. Es decir, sobreendeudamiento temerario. Es decir, a ver, vamos a ver. Tu sobreendeudamiento no ha sido normal. Entonces, si tú ya hace 4 años o 5, ¿no? Eliminaste la deuda y ahora ¿qué ha pasado? Explícamelo más. Bueno, vas a tener que explicar mejor para ver qué ha ocurrido aquí en tu sobreendeudamiento por si ha sido temerario y por tanto de mala fe. Yo creo que ahí habría que ir con cuidado en ese sentido. Yo creo que no creo que sea habitual, porque normalmente cuando las personas se acogen a la ley de segunda oportunidad son un procedimiento judicial.
A nadie le gusta entrar en un procedimiento judicial, ni es agradable entrar, ¿no? Oye, entro, ahora es muy rápido, cada vez más rápido, consigues una solución, un volver a empezar brutal, ¿vale? Es decir, el impacto es espectacular, pero también yo creo que a uno se le quitan las ganas de volver a pasar por ahí, es decir, tu manera de organizarte, tu propia economía doméstica cambia. Ya llevas un tiempo que ya no dependes de ese crédito. Esto es como una adicción, ¿no? Ya no dependes de ese crédito y tú ya has entrado en una dinámica de tu vida, de pagos, de cobros, pagos sin deuda, sin tarjeta de crédito, y has ido tirando. Oye, te has acostumbrado. Oye, la vida da muchas vueltas y puedes volver a caer, ¿no? Pero lo normal es que no. Es que, oye, has entrado en una dinámica muy positiva, más disciplinada y no quieres volver a pasar por ahí.